Imaginen por un momento lo que implica filmar una película que es tan, pero tan peligrosa para el gobierno que las autoridades de plano deciden confiscar los rollos. O sea, literal, meterlos en una bóveda oscura y ponerles un candado por más de 30 años. ¡Wow! ¿30 años? Sí, una locura. O imaginen tener que, no sé, aislar todo un departamento poniendo cobijas en las ventanas para filmar escondidas en la madrugada. Todo por el miedo a que la policía llegue y arreste todos los actores. Claro, porque hoy en día, cuando nuestra audiencia va al cine, pues generalmente esperan comprar palomitas y desconectarse, ¿no? Exacto. Pero, a ver, los archivos que traemos para el análisis a fondo de hoy nos cuentan una historia completamente distinta. Estoy muy emocionado de arrancar con esto. Y yo estoy listísima. Porque fíjate que es una historia donde el cine en México funcionaba literal como un campo de batalla. O sea, los documentos que vamos a revisar hoy no son, digamos, simples anécdotas de críticas de cine. No, para nada. Hablamos de un aparato institucional, toda una maquinaria estatal que estaba diseñada específicamente para mutilar, enlatar y borrar películas enteras. Hacerlas desaparecer de la faz de la Tierra. Exactamente. Porque, la pantalla grande no la veían como entretenimiento, era una amenaza. Una amenaza que las altas esferas políticas, la moral y la religión tenían que controlar a toda costa. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy. Las fuentes que recopilamos arrojan mucha luz sobre los mecanismos exactos que usaba el poder para lograr esto. O sea, vamos a explorar desde los vacíos legales que usaban los burócratas hasta, las presiones diplomáticas internacionales. Las que dictaban qué se proyectaba y qué de plano no. Así es. Entonces, a ver, vamos a desmenuzar esto, porque resulta que antes de que el cine incomodara a los presidentes o a los generales, primero chocó de frente con este concepto de las buenas costumbres. Claro, la moralidad ante todo. Sí, el Estado quería proyectar un México de postal, o sea, perfecto, inmaculado, y funcionaban casi como un sistema inmunológico, atacando cualquier narrativa que mostrara pobreza o desorden. Fíjate que el concepto de sistema inmunológico describe a la perfección lo que hacía el antiguo departamento de cine, porque no censuraban con edictos políticos abiertos, o sea, no decían, te censuro por política. Ah, ¿no? No, lo hacían a través de la burocracia. Y el material señala un caso fundacional padrísimo, tristísimo, en 1937, La Mancha de Sangre. Ah, claro, dirigida por Adolfo Westmaugardno. Esa mera. Una película que estuvo desaparecida por casi un siglo. A ver, pero detengámonos ahí. ¿Cómo logran desaparecer algo tanto tiempo? Porque, leyendo las fuentes, dicen que el jefe del departamento de cine de ese entonces, que era Felipe Gregorio Castillo, simplemente dijo que, cito textual, no cumplía con el reglamento de supervisión cinematográfica. Ajá. Digo, me parece una excusa absurdamente vaga. O sea, en la práctica, ¿cómo operaba ese famoso reglamento? Pues lo fascinante aquí es que esa ambigüedad era su arma principal. Hace cuenta que el gobierno exigía un permiso de exhibición para cada película. Y si una cinta mostraba trabajo sexual o el surgimiento de los gángsters en los cabarets de la capital, justo como lo hacía La Mancha de Sangre... Que era una realidad, digo. Totalmente. Pero simplemente le negaban el sello oficial argumentando faltas a la moral. Y sin ese sello, cualquier cine que se atreviera a proyectarla, pues se enfrentaba a unas multas colosales o a la clausura inmediata. Órale, o sea, los asfixiaban económicamente. Exacto. No necesitaban hacer una fogata y quemar los rollos en una plaza pública. Bastaba con, estrangular su distribución legal. De hecho, esta película se consideró perdida hasta que, fíjate, la Filmoteca de la UNAM encontró unas latas arrumbadas en los estudios Churubusco por ahí de 1993. ¡Qué locura! O sea, es literal como cuando alguien organiza una fiesta en su casa y esconde todo el desorden en el closet. Sí, tal cual. Le ponen seguro a la puerta para que las visitas digan, ¡ay, qué casa tan impecable! Pero bueno, esconder la basura no hace que desaparezca. Y quienes nos escuchan y saben de historia del cine, seguro tienen en mente cómo Luis Buñuel llegó a destrozar esa puerta del closet 13 años después. En 1950. Exactamente.
con Los Olvidados. Nuestra audiencia seguramente ubica la crudeza con la que esta cinta retrató la pobreza infantil en la Ciudad de México, pero lo que me vuela la cabeza de nuestros apuntes es la reacción del aparato estatal. O sea, hubo sindicatos y periódicos que exigían que expulsaran a Buñuel del país. Sí, lo acusaban de traición. De traidor, exacto, por mostrar la realidad. Y fíjate que la habrían enterrado, se habrían logrado enlatar la película si no fuera por un factor externo que les alteró toda la ecuación. ¿Cuál? El prestigio internacional. O sea, la película fue brutalmente atacada en su estreno en México. Duró creo que apenas unos días en cartelera. Pero algunos intelectuales de la época movieron sus influencias y lograron llevarla al Festival de Cannes. Ah, en Francia, en el 51. Exacto. Y cuando Buñuel va y gana el premio a la mejor dirección allá en Francia, pues el gobierno mexicano se queda súper acorralado. Claro, porque censurar una película que acaba de ser coronada en Europa como una obra maestra, pues los haría quedar como unos retrógradas ante todo el mundo. O sea, el esnobismo internacional fue lo que salvó a la cinta. Totalmente. Ese prestigio extranjero le dio como una especie de inmunidad diplomática. Las autoridades de aquí no tuvieron más remedio que, pues, reestrenarla con bombo y platillo en los cines. Y fingiendo que siempre la habían apoyado, me imagino. Obvio, como si ellos hubieran inventado ese realismo social. Ay, no, qué cinismo. Pero, a ver, aquí es donde entra una contradicción que me parece interesantísima al leer los archivos, porque pasamos del tema de la pobreza al terreno de la religión. Uf, un tema delicadísimo. Sí, porque en 1962 Luis Alcoriza dirige Tlayucán, que es una sátira maravillosa sobre un campesino que está tan desesperado que roba una perla de la iglesia de su pueblo. Y la peli muestra cómo la fe se mezcla con la ignorancia. Sí, buenísima. Y fíjate, esta película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. O sea, tenía ese prestigio del que hablabas. Sin embargo, nuestros apuntes muestran que, a diferencia de Los Olvidados, ese reconocimiento internacional no frenó a los conservadores mexicanos. Hicieron de todo para boicotearla. Sí, es verdad. Entonces, mi duda es, ¿por qué el escudo internacional funcionó para Buñuel y para Alcoriza no? Es que ahí hay una distinción súper importante en los mecanismos de censura que revelan las fuentes. O sea, con Los Olvidados, la presión venía del Estado, que quería proteger la imagen del país. Ajá. Pero con Tlayucan, la presión venía directo de la Iglesia y de las organizaciones ultraconservadoras, como la famosa Legión Mexicana de la Decencia. Ah, ok. Son entes distintos. Exacto. Y estas instituciones no necesitaban permisos legales del gobierno. Ellos operaban publicando listas de películas pecaminosas en las puertas de las iglesias. No me digas. Sí, y amenazaban a los feligreses con la excomunión si se atrevían a ir a los cines a verlas. Así que era un boicot económico directo a las taquillas. ¡Wow! O sea, era una censura social y económica, no venía de un tribunal legal. Y esa tensión eclesiástica se puso peor, ¿no? Porque veo en las notas que en el 74, Arturo Ripstein se mete a retratar el Tribunal de la Santa Inquisición en El Santo Oficio. Híjole, sí. Y los registros muestran que la Iglesia Católica movió cielo, mar y tierra para restringir la exhibición de esa cinta. Decían que manchaba su historia. Claro, pero luego llega el director Felipe Casals y literal junta las dos cosas. O sea, la manipulación religiosa y el poder político, y en el momento más tenso posible para el país. Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, de 1976. Un punto de inflexión brutal en nuestro cine. Totalmente, porque para quienes no la ubican, las fuentes detallan que narra un linchamiento real de unos trabajadores universitarios en un pueblito de Puebla, en el 68. Sí, un evento fuertísimo. Donde un párroco local convenció a toda la turba de que estos jóvenes eran comunistas. Lo que arroja nuestra investigación aquí es el problemón logístico que la cinta le causó a la Secretaría de Gobernación. Claro, porque Casals la filma con un estilo casi de documental, de reportaje periodístico. Exacto, y el gobierno priista de esa época, bajo Luis Echeverría, pues andaba intentando vender esta narrativa de apertura democrática. Entonces, prohibir Canoa abiertamente, pues les destruiría esa fachada de tolerancia. Claro, se verían muy mal. Pero al mismo tiempo, proyectar una cinta sobre intolerancia, sobre asesinatos de estudiantes, y con la herida de la masacre de Tlatelolco súper abierta todavía, Les aterraba. les daba pánico.
¿Cómo resolvieron ese dilema las autoridades, según los documentos? Pues con lo que llamamos la censura silenciosa. O sea, los documentos detallan que limitaron artificialmente el alcance de Cano y de otras obras posteriores de Casals, como El Apando o Los Motivos de Luz. ¿Cómo artificialmente? Pues no las prohibían por decreto. Lo que hacían era asignarles clasificaciones restrictivas muy extremas o de plano las enviaban a cines de segunda categoría o las dejaban en cartelera nada más un par de semanas y sin nada de publicidad. O sea, para que nadie se enterara que existían. Exacto, es como este pensamiento mágico del Estado, ¿no? Creían que si estrangulaban la distribución, pues los problemas estructurales como el hacinamiento carcelario o el fanatismo religioso simplemente iban a borrarse de la mente de los ciudadanos. Es increíble. Pero, a ver, si cuestionar a la iglesia te ganaba una distribución así delimitada, ¿tocar directamente al sistema político o a los militares? Uy, no. Eso ya era otro nivel de castigo. Aquí es donde entramos a las verdaderas desapariciones forzadas del celuloide, como decías al principio. Y llegamos al caso de La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho en 1960. Esta es la campeona de las películas enlatadas, estoy convencida. Sí, esto es lo que mencionaba yo en la introducción sobre guardar rollos en una bóveda por 30 años. Tal cual. Porque la historia, basada en la novela de Martín Luis Guzmán, desnudaba sin ninguna piedad la corrupción política, las purgas militares y las traiciones de la sucesión presidencial postrevolucionaria. Todo lo que no querían que se viera. Exacto. Y el mecanismo de censura aquí fue brutal y directo. Nuestras fuentes relatan que hicieron funciones privadas para altos mandos militares y políticos, y la Secretaría de la Defensa Nacional simplemente emitió un veto fulminante. Así, de un plumazo. Y argumentando que denigraba al ejército. Y me imagino que Gobernación simplemente acata la orden y confisca todo, ¿no? Exactamente. Durante 3 décadas, esa película fue literal un fantasma. Quienes estudiaban cine por ahí de los 70s y 80s tenían que conformarse con copias piratas. Piratería pura. Sí, en videocasetes de pésima calidad que se pasaban como contrabando en los pasillos de las universidades. O sea, la cinta no vio la luz en una sala comercial hasta 1990. 30 años después. De verdad, ¡qué coraje! Sin embargo, de todos los casos documentados en nuestros archivos, hay uno que de plano desafía cualquier lógica. A ver, ¿cuál? Me refiero a Rosa Blanca, de Roberto Gabaldón, que se produjo en el 61. Esta historia es de un hacendado en Veracruz, al que una corporación petrolera gringa, superpoderosa, le roba sus tierras. Ah, claro. Es una crítica clarísima a la ambición extranjera, pero también a los mexicanos que eran cómplices de ese saqueo. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general de la geopolítica, el momento de Rosa Blanca no pudo ser más complicado, porque las fuentes nos dicen que, justo cuando la película estaba lista para salir, el gobierno mexicano andaba en medio de unas negociaciones energéticas súper delicadas con Estados Unidos. Ah, y aparte estaban con el proceso de la nacionalización de la industria eléctrica. Exacto, todo al mismo tiempo. Entonces, claro, Gobernación interviene y cancela el estreno. Oficialmente, según el archivo, argumentaron que la película afectaba las relaciones diplomáticas y comerciales de México. Una excusa muy conveniente. Pero aquí quiero hacer una pausa, porque leyendo los análisis de la época, la justificación del Estado es una contradicción andante. O sea, al prohibir una película sobre cómo los intereses extranjeros presionan a México, simplemente para no incomodar a los vecinos del norte, el gobierno actuó literal como un personaje más de la película. Totalmente. Es una ironía enorme. Y los críticos lo señalaron. Dijeron que la censura terminó confirmando la tesis central de la cinta, que era que el Estado estaba totalmente subordinado a las presiones de afuera. Es una paradoja fascinante. Y nuestros apuntes históricos reflejan justo esa lectura. O sea, la Secretaría de Gobernación intentó silenciar un mensaje de sumisión y al hacerlo, pues lo ejemplificó frente a todo el gremio del cine. ¿Les dieron la razón? Exacto. Además, acuérdate que el Estado tenía el control total de la materia prima en ese entonces. ¿A qué te refieres con la materia prima? Pues a los rollos de película. A través del Banco Nacional Cinematográfico y de la distribuidora Películas Nacionales, el gobierno controlaba quién recibía el celuloide virgen y quién recibía el financiamiento. O sea, si te portabas mal, te cerraban la llave del dinero y del material. ¡Wow!
te dejaban inoperante. Así es, Rosa Blanca se quedó enlatada hasta 1972. Y pasa lo mismo con otra que mencionan las notas, La Casa del Sur, que años después también denunciaría abusos gubernamentales contra campesinos. Todo esto demostraba que el sistema, en su núcleo, era intocable. Pero bueno, la historia siempre nos enseña que la represión termina generando mucha creatividad. Sí, afortunadamente. Y los directores se dieron cuenta de que si un drama serio y frontal terminaba 30 años en una bóveda, pues tal vez el humor negro era ese caballo de Troya que necesitaban para meter sus mensajes. Ay, claro. Lo cual nos lleva a la evolución natural de esta resistencia en el cine, que es la sátira. ¿Y qué sátiras? De verdad. Por ejemplo, El Brazo Fuerte de 1958, que ridiculizaba a los caciques de los pueblos. Y bueno, igual terminó enlatada como 17 años. Órale. O Calzoncín Inspector, de Alfonso Arau en el 73, que estaba basada en los cómics del caricaturista Ríos. Lo que hizo Arau fue usar, digamos, toda esta farsa y la estética de la caricatura para desvestir la demagogia de la presidencia de Echeverría. Genial. Pero el problema con la sátira, como bien apuntan las fuentes, es que cuando las autoridades finalmente entienden el chiste y se dan cuenta de que se están riendo en su cara, se enojan muchísimo. Su reacción es visceral. O sea, el gobierno retiró Calzoncín de la cartelera casi a los pocos días de su estreno. Sí, claro, no aguantan la burla. Pero la risa no era la única arma de los cineastas. Llegamos a finales de los años 80 y ya se sentía una urgencia, una necesidad de romper el silencio sobre el evento más traumático de la historia moderna de México. Tlatelolco. Tlatelolco, exacto. Y el material de archivo sobre cómo se filmó Rojo Amanecer en el 89 se lee, te lo juro, como un thriller de suspenso, porque es la primera película que aborda directamente la masacre de los estudiantes en el 68. Y hay que dimensionar las condiciones en las que grabaron. O sea, el director Jorge Fons, junto con actorazos como Héctor Bonilla y María Rojo, tuvieron que operar en absoluta clandestinidad. De ahí viene lo de tapar las ventanas, ¿no? Exactamente. El material revela que filmaban súper en secreto adentro de un departamento. Ponían cobijas, cartones, todo lo que encontraran en las ventanas para que los vecinos no vieran las luces de filmación y los fueran a denunciar con la policía. ¿Qué nivel de estrés? Muchísimo. Tenían un presupuesto minúsculo que, por cierto, fue rescatado en parte por el actor Valentín Trujillo. Y fíjate, para evitar que la policía les confiscara los rollos cuando iban rumbo al laboratorio, le tuvieron que cambiar el nombre al proyecto. Ah, ¿cómo le pusieron? En las latas escribían Bengalas en el cielo. Así despistaban a los censores y los llegaban a parar. O sea, estaban arriesgando su libertad civil, porque si Gobernación se enteraba de lo que andaban haciendo, las consecuencias no iban a ser una multita y ya. No, para nada. Iban a la cárcel. Pero aún con todo en contra, la terminan. Y cuando el gobierno intenta aplicar su vieja técnica confiable de negarles el permiso de exhibición, pues topan con pared. Porque el México del 89 ya no era el de los años 60. Exacto. La prensa se enteró del intento de censura, la presión social empezó a hervir durísimo, y las autoridades simplemente tuvieron que ceder. Se estrenó, digo, con algunos cortes impuestos, pero arrasó en taquilla y se llevó 11 premios Ariel. O sea, fue la primera gran grieta en el muro de la censura. Una grieta que terminaría por colapsar el muro enterito exactamente 10 años después. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo se transformó el consumo de los medios para nuestra audiencia en México. A ver. Llegamos a 1999 con La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. Joya de película. Totalmente. Damián Alcázar da vida a Juan Vargas, este burócrata de poca monta que llega a la alcaldía de San Pedro de los Aguaros en el 49 y descubre que, la corrupción es básicamente el deporte nacional. Sí, su famosa frase de «La ley es la ley y se cumple porque para eso se hizo». O sea, encapsula décadas enteras de cinismo en las instituciones. Sí. Y fíjate que la sátira es tan venenosa y va tan directa contra el partido en el poder que las instituciones de la época entraron en pánico absoluto, especialmente porque las elecciones presidenciales del año 2000 estaban a la vuelta de la esquina. Claro, el momento no podía ser peor para el gobierno. Exacto. Y lo más absurdo es que el Instituto Mexicano de Cinematografía, que irónicamente había dado fondos públicos para producir la película, pues intentó sabotear su propio producto.
trataron de impedir que se distribuyera y hasta exigieron que se les devolvieran las copias. Las fuentes mencionan que el director, Luis Estrada, tuvo que llegar con un notario público a las oficinas de la Cineteca Nacional para evitar que se robaran sus propios rollos de proyección. Es que es un nivel de desesperación del Estado que nunca se había visto. Pero como decías, las reglas del juego ya eran otras. Al intentar aplicar esos métodos cavernarios de los 60 en plena era de la información, pues el gobierno provocó lo que los sociólogos llaman el efecto boomerang. Les explotó la bomba en las manos. Completamente. O sea, el intento de censura, tratar de sacarla de las salas, todo el escándalo llegó a los noticieros a nivel nacional. Y el público, al escuchar que el mismísimo gobierno no quería que vieran esa película, pues abarrotó las taquillas de las pocas salas que se habían negado a quitarla. ¡Qué maravilla! La presión fue tan abrumadora que tuvieron que autorizar su distribución masiva. De repente, la prohibición se convirtió en la campaña de marketing más exitosa en toda la historia de nuestro cine. Totalmente. Entonces, bueno, ¿en qué se resume todo esto? Si repasamos las fuentes y los archivos que estructuraron esta inmersión de hoy, nos queda clarísimo que la pantalla grande en México nunca fue simplemente un lienzo en blanco. No, para nada. Fue un espejo que reflejaba las peores inseguridades de las élites del país. Vimos cómo un simple burócrata podía asfixiar una obra negándole un sellito. Vimos cómo los grupos religiosos orquestaban boicots para quebrar a las películas, cómo el ejército ordenaba secuestrar negativos, como con La sombra del caudillo. Pero, muy importante, también vimos la transformación de una sociedad civil que obligó a que ese control hegemónico fracasara estrepitosamente a finales de los 90. Sí, y me parece que el verdadero valor de destapar todos estos archivos hoy radica en esa advertencia implícita que nos dejan. O sea, para quienes nos escuchan, conocer esta genealogía de la censura es una lección fundamental sobre lo frágil que puede ser nuestra libertad de expresión. Exacto, no hay que darla por sentada. Nos recuerda que las imágenes y las historias que consumimos están muchas veces moldeadas por intereses de poder. Y desarrollar un pensamiento crítico implica observar la cartelera o incluso prender nuestras plataformas de streaming hoy en día y preguntarnos, a ver, detrás del algoritmo, ¿qué historias siguen siendo incómodas? Claro. ¿Qué nuevas versiones de esa vieja burocracia son las que deciden hoy lo que llega a nuestras pantallas y lo que se queda guardado en la oscuridad? Es una reflexión obligada, sin duda. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una idea, una ultimita pieza del rompecabezas, para que nuestra audiencia la mastique por su cuenta. A ver, cuéntanos. Durante décadas, los secretarios de gobierno, los párrocos, los censores, mutilaron y encerraron todas estas películas bajo un solo objetivo: no, borrarlas de la historia. Garantizar que nadie jamás hablara de ellas. Sí, querían el olvido absoluto. Sin embargo, ¿no es fascinante la ironía del destino? Al prohibirlas, al esconderlas en esas bóvedas frías y perseguir a los directores, el mismísimo gobierno las bautizó como leyendas inmortales. Yo me pregunto si a La sombra del caudillo o a La ley de Herodes nadie las hubiera intentado destruir, ¿habrían sobrevivido al paso del tiempo con esa misma fuerza mítica? ¡Qué buena pregunta! ¿O fue exactamente esa tijera del censor la que sin querer queriendo les terminó otorgando la vida eterna? ¿Se los dejamos de tarea? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras de nuestro cine nacional. Sí, muchas gracias a todos. Mantengan siempre esa curiosidad, sigan cuestionando lo que ven proyectado y busquen siempre qué es lo que se esconde detrás de los cortes.